Buenos días, mis amores. El día de hoy, en nuestra clase de español, vamos a continuar hablando acerca de la descripción. Antes de empezar, vamos a realizar un jueguito de palabras que lo van a escribir en su cuaderno. Les va a aparecer por acá. Van a consignarlo en el cuaderno y pues lo van a resolver. En sí lo que dice nuestro juego de palabras es que si se ponen a mirar faltan algunas letras para completar el mensaje. Entonces lean con mucha atención, coloquen las letras que le falta al mensaje y completen el mensaje para que puedan conocer la información que quiere dar este mensaje. Bueno, mis amores, y entonces les estaba diciendo, resulta que nosotros la clase pasada hablamos acerca de la descripción. Resulta que en nuestro libro nos hablan de algo que se llama descripción de monumentos. En la clase pasada hablábamos que cuando realizamos descripciones de personas y de animales, entonces podemos hablar o podemos describir su parte física, o sea, la forma como los vemos, o sus características en cuanto a su forma de ser, ¿cierto? Tanto de las personas como de los animalitos. Pero con los objetos o con los lugares no podíamos hacer lo mismo, solamente podemos describir su parte física como tal, lo que podemos ver de ese objeto o de ese lugar. Entonces, cuando hablamos acerca de monumentos, es importante que tengamos en cuenta que un monumento tiene una historia de algún lugar, ¿cierto? Un monumento se llama así porque es algo que es muy antiguo o que se hizo teniendo en cuenta algo muy relevante que sucedió en el lugar donde está el monumento, ¿sí? Y representa la historia de ese lugar, alguna historia de ese lugar que es relevante y que es importante para su cultura y para su pues para su historia como tal, para la historia del lugar. Entonces les voy a poner un ejemplo así sencillo que tenemos nosotros enfrente de nuestros ojitos casi, bueno, la gran mayoría de días, antes cuando podíamos salir mucho, pero bueno, resulta, pero yo sé que ustedes se acuerdan, resulta que en el parque de Suacha hay una estatua de un señor. Ustedes se han preguntado quién es ese señor y por qué en nuestro municipio colocaron esa estatua, porque está en el parque. Si al parque casi toda la gente acude en algunos momentos, y al parque de Soacha pasa mucha gente. ¿Por qué está ahí esa estatua? Entonces les voy a contar. El señor de la estatua se llama Luis Carlos Galán Sarmiento. Este señor fue un candidato a la presidencia y en realidad fue un candidato en el cual las personas, la gente creía mucho, porque él creía mucho en las personas del pueblo como tal, quería defender como tal los derechos que tenía el pueblo. En realidad, pues él fue un candidato presidencial hace muchos años, entonces eso hace que, digamos que en esa época había una serie de inconvenientes más grandes, o bueno, siempre en nuestro país han sido los mismos inconvenientes, simplemente que él tenía una creencia bien grande en los derechos del pueblo y los quería defender. Era un hombre justo y las personas creían y confiaban muchísimo en él, en que si él ganaba, pues nuestro país iba a tener un poco más de desarrollo y especialmente que íbamos a tener ciertos beneficios que, que, que pues nos hacía que su campaña fuera muy importante para nuestro país. Pero dado que él era una persona muy honesta, muy justa, muy real, entonces empezó a tener una serie de personas que ya no lo querían.
que no querían, no lo querían y que preferían que él no estuviera haciendo esa campaña presidencial. Entonces resulta que un día él se vino para acá, para Soacha, y lo estaban esperando en el parque. Acá en el parque había mucha gente esperándolo para escuchar sus propuestas. Y resulta que estando en esas circunstancias, al señor lo mataron. Por eso para nuestro municipio es importante recordar que pues tuvimos la visita de un político muy importante en nuestro municipio y que lamentablemente ocurrió este hecho. Entonces la razón por la cual aparece como tal esa estatua de él en nuestro parque es porque queremos conmemorar su memoria y recordar a esa persona con las cosas buenas que hizo, con los buenos con las buenas intenciones que tenía y pues conmemorar que realmente ese era el presidente que querían la gran mayoría de personas en ese país, en este país para esa época. ¿Listo? Entonces, por eso, si se dan cuenta, de alguna manera, el hecho de que esa estatua esté ahí nos recuerda un hecho, un momento, sea bueno, sea malo, sea lo que haya sido, nos recuerda un hecho de la historia de nuestro municipio. Y así pasa con muchos otros lugares y con muchos otros monumentos. ¿Okay? Entonces, en la descripción de monumentos debemos tener en cuenta, además de sus características físicas, debemos tener en cuenta el año en que fue creado, ¿sí? Sus materiales, como les decía, la historia que cuenta, la historia que hay detrás de ese monumento. ¿Qué importancia tiene ese monumento? ¿Por qué está ahí? ¿Cuál es su razón? Como también debemos tener en cuenta, entonces les nombraba ahorita, el material y sus dimensiones, ¿cierto? Para saber si estamos hablando de un monumento grande o si es simplemente un monumento muy pequeñito o qué es, ¿listo? Entonces no es solamente tener en cuenta la parte física, sino también tener en cuenta la parte como tal arquitectónica, ¿sí? Entonces lo que les decía, el material en que está construido, las dimensiones y además también es importante tener en cuenta, muy importante, lo más importante en cuanto a este tipo de descripciones es la razón de ser de ese monumento. ¿Por qué está? ¿Por qué es importante para el lugar donde está? ¿Qué historia nos cuenta ese monumento? Y por hoy no es nada más, mis amores. Vamos a resolver las páginas desde las 57 hasta las 60 de nuestro módulo. ¿Listo? Por hoy no vamos a consignar nada en el cuadernito porque el tema como tal de descripción ya lo tenemos en nuestro cuaderno, entonces no vamos a realizar ninguna consignación en nuestro cuadernito, simplemente vamos a resolver las páginas desde las 57 hasta las 60 de nuestro módulo. Y no es nada más por hoy, mis amores, muchos abracitos, muy juiciosos en la casa, yo sé que están muy juiciositos.